Buenos días, queridos alumnos de Derecho Privado 1. Bueno, voy a hacer un videito cortito, pero quiero hacerles algunas aclaraciones que no pueden faltar sobre los Power que he subido de la unidad 1 y de la primera parte de la unidad 2. En primer lugar, contarles que cuando estábamos hablando la clase pasada sobre la constitucionalización del derecho civil, y nos estábamos refiriendo a que la Constitución Nacional, después de sus modificaciones en el año 94, cuando había incluido todos los tratados internacionales a jerarquía nacional a través del artículo 75, inciso 22, también había incorporado otras normas de carácter general que son muy importantes para el derecho civil y que yo por un error o equivocación las he puesto en la placa 25 como artículos de la Constitución 17, 18 y 19, pero en realidad son el artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla de las atribuciones del Poder Legislativo y donde no solamente me interesa que conozcan y lean el inciso 22 y el 23, sino también el 17, el 18 y el 19. Porque en todos esos incisos que he nombrado estaría como completo el panorama general de los principios generales que se han utilizado como fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación que salió en el año 2015. Todos los cambios de los que estuvimos hablando la clase pasada que se dieron del Código de Vélez, están como reflejados en estos artículos de la Constitución. Debemos tener en cuenta que la Constitución Nacional tiene una parte en donde se establecen los derechos y las garantías constitucionales. Esa primera parte de la Constitución Nacional habla de la Declaración de los Derechos y Garantías. Todas esas declaraciones de derechos y garantías luego han ido compatibilizándose con los tratados internacionales que ha firmado todo el mundo para ponernos de acuerdo en el mundo en la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Esa posibilidad que hemos tenido de universalizar el derecho ha quedado reflejada en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, todas esas declaraciones de derechos y esas garantías se reflejan posteriormente en el artículo 75, inciso 22, a través de los tratados internacionales que dejan de ser internacionales para pasar a ser derecho propio, derecho argentino. Y después del año 94 ya dejan de ser solamente constitucionales para ser parte del derecho privado. Por eso hablamos y reiteramos, no solo en el programa, sino en todos los libros y las obras que vean, de la constitucionalización del derecho civil. Y entonces, ¿cómo cambia esta materia medular en donde todo lo que trataba era las relaciones de derecho privado, dejan de ser tan privados para convertirse en parte del derecho público, porque el derecho constitucional es más público que privado y se va a aplicar a las relaciones de las personas, a los ciudadanos. Bueno, luego de que ustedes vean las 3 generaciones de derechos, que también las van a estudiar en constitucional, no es importante aquí, pero sí para que sepan dónde estamos parados en este momento, van a ver que habíamos empezado a trabajar o hablábamos un poquito de lo que era economía y derecho. Nada más práctico para imaginarse la relación que existe de la economía con el derecho que la situación que estamos pasando hoy en día. Si ustedes escuchan todos los discursos que ha tenido ayer el presidente y la reunión que hubo con todos los gobernadores de la provincia, se van a dar cuenta que más allá de la problemática que está sucediendo respecto de la pandemia y estas
situación de salud pública que existe en la Argentina, hay grandes problemas económicos. Problemas económicos que sin duda tienen que encontrarse regulados, tienen que encontrarse relacionados a la situación particular del país. Por esto, las constituciones más innovadoras, e incluso la Constitución argentina, ha receptado normas de cuestiones económicas que pasan a formar lo que hoy se denomina el análisis económico del derecho. No podemos dictar normas que sean desajustadas a la capacidad económica de un país o a la capacidad económica de una provincia. No podemos dictar normas que no estén relacionadas con la situación particular que vive cada uno de los ciudadanos. Tenemos que dictar normas que puedan económicamente hacer posible la vida digna para todos los ciudadanos. Ahí van a poder ver algunas cositas que yo les he puesto sobre las constituciones económicas, sobre el pensamiento de algunos autores, y sí les he dejado claro que no podemos desenganchar como si no fuera parte del sistema de derecho la economía o la política. Tanto el derecho como la economía, como la política de todos los países y de todas las sociedades, desde la más primaria, de la sociedad más básica, como fue la del Néandertal, que eran hombres casi simios, hasta las actuales, hay una relación entre las normas que va generando la sociedad, que luego se transforman en normas jurídicas, con aquellas normas que tienen que ver con la política y que tienen que ver con el derecho. Además, las normas que va a crear un país sin duda van a depender de los legisladores que las dicten. Esos legisladores que las dictan generalmente representan un partido político y han sido elegidos por pertenecer a un partido político. Entonces depende de la orientación político-económica que tenga como ideales ese partido político, van a ser las normas jurídicas que se van a dictar. Entonces aquí un poquito ya nos estamos adentrando en lo que es la unidad 2. Yo la voy a buscar así, les voy viendo. Fíjense que la unidad 2 tiene como, lo primero que les puse es el tema que se trata de la ley y los principios generales. Y he puesto un dibujito que habla de contexto y entorno. Esto significa esto que estamos hablando. No puede dictarse una ley si no se tiene en cuenta el contexto y si no se tiene en cuenta el entorno. Tampoco podemos interpretar una ley si no nos fijamos quién la dictó, cómo la dictamos y para qué se dictó, para qué trabajó el Congreso, para qué sesionaron diputados y senadores al momento determinado de sacar una ley. Tenemos que tener siempre en cuenta el entorno y el contexto, porque todo esto hace a nuestro mundo del derecho y a nuestra legislación. Bien, nos preguntaremos qué es la ley. Para comenzar, ustedes han visto que en la primera parte del título preliminar del Código Civil y Comercial, que es lo que hemos estado viendo la clase pasada, hablábamos que el capítulo primero hablaba del derecho. El derecho que, como ya sabemos, es el conjunto de normas que rigen a la sociedad, que tienen que estar organizadas y sistematizadas, pero a continuación y de manera inmediata, creo que acá lo tengo en el Código Civil, que lo tengo a mano, habla de las fuentes, la interpretación y el deber de resolver. Y en el capítulo 2 inmediatamente comienza a hablar de la ley. Entonces vamos a tratar de desentrañar qué es lo que quisieron decir los legisladores con esta ley del Código Civil Comercial de la Nación para haber empezado con este título preliminar. Estoy tomando un cafecito, se dan cuenta. Bueno, la ley la podemos ver desde dos puntos de vista. La ley desde el sentido formal y la ley desde el sentido material. Nosotros si pensamos en la ley desde el sentido
material o sustancial. Digamos que ley vendría a ser toda norma social que se dicte, o sea, depende de la sustancia de la materia. Cualquier club que dicte una norma o organización, si ha sido de la autoridad competente, va a ser una norma que va a servir como una regla obligatoria y se va a aplicar, o sea, materialmente se va a convertir en una norma o en una ley. Sin embargo, la ley formal, que es la que realmente a nosotros nos interesa, es aquella que yo les contaba, se dicta de acuerdo a las formalidades que expresamente establece la Constitución Nacional. Por ejemplo, una de las cosas que quiero aclararles en este sentido es que pareciera que los decretos que dicta un presidente de la nación en muchas ocasiones no se consideran ley porque son decretos que se utilizan para arreglar determinadas situaciones y más bien son en sentido sustancial o material, pero no son formalmente una ley. Sin embargo, en la situación que estamos padeciendo hoy y en lo que está sucediendo ahora, vamos a ver que el presidente de la nación dictó una ley, y ya se las he puesto por acá, la ley 27.541 apenas comenzó, por medio de la cual se declaró la ley de solidaridad social y de reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Dictó la emergencia pública. Al dictar la emergencia pública, no fue el presidente el que la dicta, fue la legislatura, fue el sistema constitucional que se encuentra previsto a través de la Cámara de Diputados y de Senadores que dicta la ley 27.541 de emergencia. Al haberse dictado una ley de emergencia, los legisladores le ceden al Poder Ejecutivo las facultades para que él, a través de decretos, dicte normas que se van a aplicar igual que si fueran leyes. Entonces, volvemos arriba. Las leyes van a tener las características de emanar del Poder Legislativo y de haber tenido todas las formas que requiere la Constitución Nacional. Hay situaciones en las que esas normas no se pueden dictar de la misma manera y en razón de la inmediatez o de la emergencia, si bien no han tenido, si bien son diferentes como los decretos de necesidad y urgencia, pero tienen la categoría de legislación. Esto está pasando con todas las normas que está dictando el gobierno para la prevención de la pandemia, para la prevención de evitar el contagio, y se han dictado DNU del aislamiento, que yo también se los he puesto ahí en el mismo Power. Otra de las cosas que no me quería olvidar comentarles es que las leyes tienen algunos caracteres que son ineludibles y tienen que estar presentes, que son la generalidad, o sea que no pueden haber normas que se dictan para unos sí, para otros no. Tienen que ser leyes generales, tienen que ser leyes que tienen que establecerse la sanción, la obligatoriedad o por qué van a ser obligatorias, y tienen obviamente que haber sido dictadas por autoridad competente. En la antigüedad hablábamos de dos tipos de legislaciones, hablábamos de las leyes formales y las leyes, hablábamos de dos tipos de fuentes, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales del derecho eran la ley y la costumbre, porque el código expresamente lo dice y actualmente también lo dice. Y de las leyes materiales solíamos hablar de doctrina, jurisprudencia y de los principios generales. En realidad también estamos aplicando esta disquisición todavía, pero la jurisprudencia es como que no ha sido tan trabajada en el Código Civil y Comercial, sí ha quedado como fuente la doctrina, pero particularmente los principios generales del derecho y todo lo que tenga que ver con la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, para hacer una interpretación sobre las leyes y sobre las fuentes, vamos a tener en cuenta la finalidad de las normas, los usos y las costumbres, que es la costumbre, que ya lo hemos visto que son vinculantes, y la ley cuando sea aplicable por voluntad de las partes, o sea, cuando nosotros nos sometemos a determinada norma y a determinada ley de manera voluntaria. Bueno,
Hay algo más que le quiero decir y se termina, es sobre el diálogo de fuentes. Este código se caracteriza por haber traído como lo más importante el diálogo de fuentes, de manera que todas estas fuentes de las que hemos hablado, la Constitución, los tratados, los usos y las costumbres, la ley en sí, los decretos y las palabras y lo que las partes decidan, todo debe interpretarse siempre teniendo en cuenta un diálogo entre las fuentes del derecho para que se pueda aplicar la que sea más razonable al caso concreto. Bueno, los dejo aquí, vayan leyendo y vayan viendo sobre esta unidad. No hay mucho Rivera. Pueden encontrar más explicaciones en el Código Civil y Comercial comentado. Ahí están mejor explicados estos artículos porque Rivera ha sido muy escueto en estas cuestiones de la ley y no hay casi nada. Y otro poquito lo pueden encontrar en Borda si es que lo tienen a mano. Les mando un abrazo enorme. El lunes vamos a continuar con las unidades, con esta unidad que ya hemos empezado. Que pasen un bonito día.